esta cosa de situar en los sindicatos y en los trabajadores los culpables de que las cosas vayan mal. A mí no se me ocurriría jamás en la vida creer que por culpa de los trabajadores las cosas andan mal, si son los trabajadores precisamente los que a través de la generación de riqueza, los que a través del consumo, del mejor nivel de vida que van alcanzando a través de paritarias libres, son los que van moviendo la rueda de la economía y ayudan a que el conjunto de la sociedad vaya creciendo. Este fue el funcionamiento que tuvimos en los últimos 12 años y medio. No fueron 2 años, no fueron 3 meses, fueron 12 años y medio en los que logramos revertir una de las crisis más notables ¿Cómo se nos puede hablar de la pesada herencia? Nunca un gobierno había recibido el Estado con el bajísimo, casi nulo nivel de endeudamiento del nuestro, ni con las políticas sociales, ni con los niveles de empleo. Dejamos el gobierno con 5.9 de desocupación, con un índice de Gini que venía decreciendo permanentemente. Les voy a ser absolutamente sincera. Yo he sido 2 veces presidenta, he tenido los honores más grandes que puede tener alguien, que es que su pueblo la vote y que cuando la tienen que votar de vuelta, la voten casi por 10 puntos más de lo que la habían votado la primera vez. Tengo un honor muy grande. Yo no quiero, para mí lo importante es que vuelvan ustedes, que vuelvan los jóvenes, que vuelvan los trabajadores, que vuelvan los empresarios, que vuelvan los comerciantes, que vuelvan los que trabajan, que vuelvan los que creen en el país, los estudiantes, los científicos. Me parece que esto es lo importante. Yo lo que le vengo a pedir hoy a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los cuadros intermedios, a los secretarios generales de las seccionales de la CGT, a todos los compañeros trabajadores, cualquiera sea el lugar que ocupen, desde el más encumbrado dirigente hasta el último delegado de fábrica, que por favor trabajen por la unidad del movimiento obrero. Es clave. Créanme que la única posibilidad que tienen los trabajadores discúlpenme, son ustedes y lograr un movimiento obrero. Yo sé las presiones que hay. Yo sé las extorsiones que hay. Yo no creo, sinceramente, que todos sean perversos y que todos sean malos. Yo no creo en eso. Creo que hay problemas, creo que hay historias y creo que lo que es importante es poder conversar con todos, hablar con todos aquellos que sigan creyendo que la unidad del movimiento obrero va a ser muy importante, fundamental para la reconstrucción de un espacio político, además, que no puede agotarse únicamente en el peronismo, porque también tenemos que aprender la lección de lo que significó que por primera vez en la historia de la República Argentina gente que solamente había accedido a los gobiernos como acompañantes o como patrocinadores de las dictaduras, llegaran por la vía democrática. Esto es porque modificaron la relación de fuerzas que tenía una sociedad. Esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en la cara, se les ve, lo dicen, se siente, se huele. No quieren a los trabajadores, no les gustan los dirigentes sindicales, creen que todo es culpa de los sindicatos y todo aquel que no comulga o no marca el paso, acepta condiciones de explotación o es mafioso o es cualquier cosa, porque además estigmatizan a todo aquel que no acate sus órdenes. ¿Por qué? Porque primera vez estamos ante un gobierno de patrones y no de partidos políticos. Este es el tema. No hay partidos políticos en el gobierno. Hay patrones. Van a ir por los sindicatos. Pero van por los sindicatos porque necesariamente tienen que bajar el precio de los salarios, porque para ellos el salario es una mercadería, y por lo tanto tiene un precio,
y tienen que bajarlo en dólares. Porque además después de las elecciones van a ir también por el sistema jubilatorio. Más del 30% del presupuesto nacional corresponde a pensiones y jubilaciones. ¿De dónde van a sacar la plata para pagar el feroz endeudamiento que han hecho en apenas un año y 3 o 4 meses, que es superior al que la dictadura militar del 76 al 83 realizó? La reforma de los sistemas de jubilaciones y de pensiones es parte del ABC de las intervenciones del Fondo Monetario en todos los países. Entonces, claro, ahí vamos a tener un problema grave porque los jubilados no tienen sindicato, no pueden hacer huelga, pero ahí va a haber un problema. Y los que muchas veces, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, ven a los dirigentes sindicales, a los trabajadores, y fruncen la nariz, o porque son negros, o porque piden cosas, o por lo que sea, que se den cuenta que gracias a esos negros con guita, les compraban a ellos las cosas en los comercios, en los supermercados. Por favor. Por favor. El negocio y la bicicleta financiera que hay hoy y que constituye un despojo monumental que vamos a tener que pagar todos los argentinos. Se endeuda a la Argentina en dólares, se piden préstamos, vienen dólares, se convierten en pesos, van a LEVAC con una tasa ahora del 25%, llegaron a estar al 30 y pico %, y dan una tasa en dólares que no existe en ninguna parte del mundo. Hoy tenemos en LEVAC 650.000 millones de pesos, es más que toda la base monetaria. Es el equivalente a las reservas en dólares del Banco Central. Si mañana los que vinieron e invirtieron en eso creen que la tasa no les conviene más o que puede pasar cualquier cosa que ponga en peligro esos fondos y recursos que ellos tienen, se dan vuelta, lo convierten en dólares y se van del país. De eso a lo que ya pasó y vivió el país, hay un solo paso y es muy corto. Cuando se entra en una espiral de violencia simbólica, verbal, de impulsar a atacar gente, a decir cosas que no son, eso se espiraliza y eso es malo, eso no le sirve a nadie. Los compañeros que ya no están más, y si no eran compañeros tuyos, a lo mejor eran amigos. Y si no eran amigos, eran vecinos, parientes, pero te enteraste de alguien que lo desaparecieron y que no volviste a saber de él porque era un disidente o un opositor político. Vos no podés querer ese país para tus hijos, porque vos tenés que tener un país para tus hijos en que tus hijos puedan decir y pensar lo que quieran y que no tengan el miedo de que le golpeen la puerta o le pateen la puerta, se la volteen y lo lleven de los pelos y nunca más lo veas. Después podemos aguantar todo, podemos aguantar que te digan esto, que te digan lo otro, que un imbécil por la televisión te diga cualquier cosa, ¿qué importa? Forma parte de las reglas del juego de quien tiene vocación política, que sabe que esto no es, y sobre todo cuando decidís representar los intereses populares y mayoritarios, sabés que el camino no es de rosas y que te van a dar por los 4 costados, sobre todo en lo que hoy son apenas empresas periodísticas hegemónicas, en donde los que están ahí son empleados y dicen lo que les marca, los servicios, el patrón o quien sea. Entonces, creo sinceramente, y quiero apelar a todos y cada uno de esos dirigentes, esos hombres y mujeres, muchos de los cuales nos hemos enfrentado en campañas, que tenemos diferencias, pero por favor, por ustedes y fundamentalmente por sus hijos y por sus nietos, para que no vivan el país que nos tocó vivir a nosotros. Miren, algunas veces cometimos errores de ambos lados, en un pasado bastante lejano, pero es hora de entender que la historia y la realidad de hoy indica y demuestra que solo la unidad del campo nacional, popular y democrático permitirá reconstruir lo que han destruido, reconquistar lo que nos han sacado, pero no para volver al pasado, sino para volver más fuertes a un mundo diferente, cada vez más complejo. Pero esta construcción subjetiva, simbólica, que hace el neoliberalismo, de hacerle creer a la gente que el trabajo que tiene es porque se lo logró él, y que además, una vez que logró el trabajo, lo que le falta es porque este gobierno populista y no sé cuántas cosas más se lo da a los vagos que no quieren trabajar, a los choripaneros, se hace el cuadro perfecto del tipo que está en la fábrica y piensa, estos negros de no sé cuánto son los, como, además si él fuera rubio, pero no importa,
son los que me sacan lo que me falta para la cuota del auto o para irme de viaje o para pagarle a esto a los chicos. Y no, hermano, esa plata que está teniendo ese tipo y que ese tipo va a comprar al almacén de la esquina y el almacenero va y te compra el auto que vos estás en la fábrica haciendo, es la cadena virtuosa que supimos armar en 12 años y medio de consumo. Dicen que son capitalistas. Mentiras, no son capitalistas. Capitalistas somos nosotros. Capitalistas somos nosotros cuando decimos que hay que consumir. ¿Qué clase de capitalismo es que no me dejan consumir y la tienen a la gente muerta de hambre que no llegan ni a fin de mes, que no pueden comprar las cosas? Este es el tema del neoliberalismo también, que el neoliberalismo pone en crisis al capitalismo a partir de una sociedad absolutamente injusta, inequitativa y que no permite consumir, y pone en crisis la democracia. Por eso también el surgimiento de partidos de extrema derecha en Europa, donde la gente ya desesperada va para cualquier lado. Estas son las cosas que tenemos que ver nosotros. Entonces, en 12 años y medio, muchos creyeron que lo normal era tener trabajo, que lo normal era que todos los años tu sindicato te arreglaba una paritaria mejor que la del año anterior, te conseguía un beneficio más. Lo normal era creer que podías ir a la universidad porque te habían abierto una universidad en tu propio distrito y no tenías que mudarte a otra parte o gastar plata que no la tenías. Lo normal pasó a tener ser una netbook. Es más, llegaron a cuestionarse ¿por qué regalan las netbooks? ¿Y por qué? Porque si no, muchos pibes son analfabetos digitales. Mi gran fracaso como presidenta fue no poder hacerle ver a todos esos argentinos y argentinas que habían progresado en un proyecto económico, social y político de inclusión, de expansión del consumo, de generación de puestos de trabajo, de defensa de la industria nacional, de defensa de la universidad pública nacional y gratuita, de la escuela pública, de la educación, de la ciencia y la tecnología. Mi gran fracaso es no haberles podido hacer ver que eso era producto de un modelo económico, político y social. Y acá sí, porque yo sé que también muchos compañeros docentes, compañeras docentes creyeron, confiaron. Y claro, porque después de todo, ¿por qué no vas a creer o confiar en alguien que te dice, no, yo no voy a hacer tal cosa, no, yo no voy a hacer tal otra, no, ningún trabajador va a pagar ganancias, pobreza cero, van a tener educación, vamos a cambiar todo lo malo y va a quedar todo lo bueno? ¿Y por qué no vas a creer? ¿Por qué la gente tiene que pensar que todo el mundo le está mintiendo? Tampoco nos enojemos con los que creyeron, porque tampoco sirve eso, pero sí ayudémoslos a que comprendan que es necesario que nos den una mano para que, por favor, podamos reconstruir una Argentina que no nos tiene por qué, por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo, porque es necesario además ayudar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas o estúpidas contradicciones o un nombre o un apellido. Por favor, vuelvo a repetir, yo he tenido el honor más grande de la vida, que no es haber sido presidenta, sino haber sido la compañera de Néstor Kirchner. El segundo honor fue, sí, haber sido electa por los ciudadanos y ciudadanas argentinas 2 veces presidenta de la Nación. Por eso también siento que tengo una inmensa responsabilidad para con todos los demás de que, como tuve tan grandes honores, ser la que más ayude a construir esa unidad. Del movimiento obrero, en lo que yo pueda acercar, decirles, contarles, porque no pretendo inmiscuirme en la vida del movimiento obrero, de los compañeros y de la sociedad en general, para poder volver a reconstruir una Argentina democrática, una Argentina que incluya y que no excluya, una Argentina sin violencia verbal ni simbólica, donde cada uno puede pensar, porque además esto, ustedes vieron que durante nuestra gestión ejerciéramos violencia verbal o simbólica contra los que, al contrario, todos los que no pensaban como nosotros se pudieron expresar, y de cómo se expresaban algunos. Recuerdo las huelgas de las patronales rurales. Fueron todos que hablan de los piquetes y de los cortes de calles. El año donde más cortes y piquetes hubo fue el año 2008, pero
notablemente más que el resto de todos los años, el triple, el cuádruple. Y cada vez que cualquier ciudadano o cualquier grupo quería salir a expresarse, lo hacía. Y todos los demás nos decían la oposición, tomen cuenta miren la sociedad que está diciendo tal cosa, está diciendo tal otra. Entonces, esto es lo que quiero volver a sentir. Un país en libertad, un país en democracia, un país que el que piensa distinto no sea ni perseguido, ni violentado, sino que sea respetado, ni siquiera escuchado, en todo caso respetado, porque lo menos que podemos exigir es una Argentina democrática, libre de respeto y de inclusión social. Porque ¿saben qué? Todos los experimentos de exclusión social terminaron mal en la Argentina. Y la verdad que no es nada razonable pensar que haciendo lo mismo que ya hicieron otros y terminamos para el tuje, esta vez nos va a ir bien. No nos va a ir bien, a nadie le va a ir bien, o sí, a unos pocos, pero ya sabemos de qué se trata. Así que, compañeros, muchas gracias. Disculpen si fui muy larga, pero quería venir más que nada a contarles estas cosas. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias.